En el vídeo de hoy te voy a explicar en qué te tienes que centrar tanto para analizar Bitcoin como para predecir lo que va a pasar con el mercado a partir de ahora. Así que voy a hacer un repaso del punto contextual en el que nos encontramos y una predicción de qué es lo que creo que va a hacer Bitcoin a partir de ahora en el medio y largo plazo. Técnicamente hablando, no es momento de marcar predicciones a corto plazo, ya que donde tú encuentras 15 argumentos alcistas, yo encuentro 20 argumentos bajistas o viceversa. Entendiendo esto, entonces es momento de contextualizar en base a probabilidades. Es momento de entender qué cambios técnicos implican un desajuste real en la tendencia, ya sea para dar una continuación bajista del movimiento que estamos viendo o para directamente formar un cambio de tendencia. En otras palabras, olvídate de jugar a las bolas mágicas, olvídate de jugar a las manipulaciones, de jugar a ser el más listo de la clase y céntrate en entender qué es lo que está pasando contextualmente hablando y qué cambios técnicos pueden realmente implicar algún movimiento u otro en el precio. Entonces, empezaremos primero por el calendario económico, pasaremos luego a hablar de las probabilidades contextuales, un poco a hablar de qué es lo que está pasando actualmente y de por qué está subiendo el mercado, y finalizaremos con esa predicción que os comento de qué es lo que creo que va a suceder en el largo y medio plazo con el mercado. Entonces, en cuanto a calendario, como podéis comprobar, hoy es jornada de PMIs en Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Son datos importantes que, como podéis comprobar, están saliendo mejor de lo esperado, pese a que, en su mayoría, se mantienen por debajo de 50, lo que implica una desaceleración de dicho dato, ¿no? Pasando ya a la sesión estadounidense, como podéis ver, no tenemos ninguna noticia que sea determinante. Ya comentamos un poco a principio de semana qué es lo que podíamos esperar de la misma, pero sí que es cierto que va a hablar Christine Lagarde en un rato, pre-sesión estadounidense, quiero aclararlo, y luego lo máximo que tendremos serán PMIs también en Estados Unidos y alguna que otro dato secundario como subasta de deuda a 2 años. Entonces, en cuanto a calendario de resultados, sí que es cierto que tendremos algún dato más interesante. Como podéis comprobar, Microsoft presenta hoy resultados, Johnson & Johnson, Danaher, Verizon, y luego tenemos algún otro más interesante también, como General Electric o 3M. Estamos de presentaciones importantes, cada día van a haber presentaciones, menos ayer, que sí que habían presentaciones, pero no había ningún dato de presentación que fuera de una de las empresas más importantes de Estados Unidos, y literalmente hoy, mañana y pasado vamos a tener datos importantes. Tesla presenta, también presenta, por ejemplo, ASML, también presenta IBM. En fin, esta semana ya comentamos que iban a haber resultados importantes en cuanto a presentaciones. Entonces, a ver, vamos a empezar ya con el contexto, vamos a empezar ya con entender primero qué es lo que está pasando, en saber por qué el mercado está subiendo y en base a ello podemos marcar una predicción mucho más fehaciente, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, Europa está viviendo una situación más interesante de lo esperado, ya que hace literalmente un mes aproximadamente se preveía una recesión importantísima, se preveía un escenario muy negativo, afectado también por la crisis energética que estamos viendo y demás, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, entre otros datos que han salido mejores de lo esperado, también la semana pasada salió Christine Lagarde y dijo que, pues bueno, pese a que la situación no iba a ser súper favorable, sí que estaba siendo mucho más positiva de lo esperado y que incluso se iba a evitar una recesión en la zona euro. Que lo diga Christine Lagarde no es sinónimo de verdad absoluta, ni mucho menos, pero bueno, como mínimo está viendo estos datos mejores, ¿no? A ver, también comentó que los tipos de interés los iban a seguir subiendo para reducir la inflación al 2%. Y entre todos estos datos, pues bueno, temperaturas más cálidas, como podéis comprobar, instalaciones de almacenamiento de gas bien llenas, todos estos datos, además de la reapertura vertiginosa de la economía de China, más que vertiginosa, pues bueno, inminente, esto está fomentando que se esté viendo de manera más positiva la situación contextual en Europa. Los datos, además, del BofA Global Research del viernes mostraron la primera entrada semanal de dinero de los inversores en fondos de renta variable europea en casi un año. Además, otro dato importante es que el euro está a punto de registrar su mayor ganancia en 3 meses. Entonces, claro, tú escuchas todo esto, tú lees todos estos datos y te das cuenta de por qué en este año y en el anterior, la bolsa europea está superando con creces a la bolsa estadounidense, algo que se da en muy pocas ocasiones, ya que normalmente es que la bolsa de Estados Unidos, Nasdaq, S&P 500, Russell, Dow Jones, etcétera, etcétera, todos los índices importantes, lleven un poco la batuta en la dirección del mercado y luego el índice europeo pues vaya un poco detrás, siguiendo tanto las tendencias alcistas como bajistas, ¿no? Entonces, claro,
Una persona que lea esto, que no vaya un poquito más allá, ve lo que está sucediendo, ve lo que se marca y piensa que, oye, pues perfecto, estamos en una situación positiva, buen momento para invertir, buen momento para comprar y nos esperan meses y años de ganancias, ¿no? Esta es la situación europea, vamos a dejarla un momento en stand-by y vamos a contextualizar también qué es lo que está pasando con la situación en Estados Unidos. Y es que fijaros cómo las acciones suben mientras los inversores apuestan por la desaceleración de tasas y esperan incluso ganancias, ¿no? Si bien hace aproximadamente una semana o dos comentamos que lo que se esperaba para esta presentación de resultados en Estados Unidos eran resultados negativos. Estamos presentando resultados del cuarto trimestre del año 2022. Recordad, no ha sido uno de los mejores años, todo lo contrario. Pues bien, ahora los inversores apuestan a que la Reserva Federal reducirá sus aumentos en las tasas de interés y se preparó también la misma para una semana ajetreada de informes de ganancias corporativas. Entonces, no solo ya se descuenta una situación incluso mejor en cuanto a ganancias respecto a hace un mes, literal, no sé cuándo comentamos la noticia, sino que además se espera que se vaya reduciendo el ritmo de subida de tipos de interés antes de lo esperado, ¿no? El mercado de valores se recuperó para comenzar 2023, ya que los inversores predicen que la moderación de la inflación alentará a la Fed a suavizar los aumentos en las tasas, en los tipos de interés, y además potencialmente podrá reducir estas mismas tasas a finales de año. Es decir, estamos viendo cómo realmente se espera que se reduzcan los tipos antes de lo esperado y que además se empiece a, pues bueno, mover los tipos al revés, es decir, en vez de incrementarlos, reducirlos antes de tiempo, porque se esperaba también que iba a ser para el año 2024. Fijaros, los inversores tienen la impresión de que la Fed probablemente aumentará las tasas en una cantidad menor en la próxima reunión. No es que tengan la impresión, es que la Fed la semana pasada, a través de varias declaraciones de diferentes miembros del FOMC, dijo públicamente que iban a ser 25 puntos básicos. Es más, ayer mismo vimos cómo el 99,8% de inversores consideran que van a ser 25 y el otro 0,20 restante consideran que van a ser 0 puntos básicos. Así que estamos en ese punto. Además, fijaros cómo realmente detrás del mejor comienzo de este año para los mercados se encuentra una amplia apuesta de que la inflación pronto registrará una caída única en una generación. Fijaros, a mí una de las cosas que no me acaba de gustar, el resumen de todo lo que hemos visto es que el mercado sube porque se espera una reducción antes de tiempo de las subidas de tipos, algo que está provocado por una mejora en términos energéticos e inflacionarios antes de también lo esperado, ¿no? Ahora hablamos un poco de los problemas que tenemos porque lo podemos derivar en dos términos, tiempo y noticias, pero un dato interesante que os quiero enseñar es que en términos generales esto es, el IPC en Estados Unidos desde el año 1971. Como podéis comprobar, cuando el IPC sube de manera contundente, lo habitual es que lo haga en dos fases. Tiene una primera fase impulsiva, luego tiene una fase correctiva y luego una impulsiva final. Impulsiva, correctiva, impulsiva final. Esto lo podéis encontrar, es un patrón que se repite muy habitualmente, no tiene por qué volver a repetirse nuevamente, pero sí que es cierto que no es raro que después de una gran tasa inflacionaria venga una gran reducción que incluso podría desarrollar un movimiento menor y luego incluso una nueva fase inflacionaria mayor que la anterior, ¿vale? Entonces, esto es un patrón que tenemos que tener presente porque no es algo extraño y no es algo que no pueda darse, porque ya lo hemos visto que se repite constantemente, ¿no? Entonces, derivando un poco a los problemas que yo veo en la situación en la que nos encontramos actualmente, contextualmente hablando, luego hablamos un poco de la predicción técnica de Bitcoin, ¿no? ¿Por qué hay un problema de tiempo? Porque si la inflación realmente no se reduce al 2%, que es lo que ha marcado Estados Unidos, fijaros que actualmente la inflación la tenemos al 6,5%, tanto en Europa como en Estados Unidos se espera un dato del 2%. Pues bueno, ahora tú puedes estar viendo, o el inversor puede estar diciendo, vale, la situación es mejor de lo que se esperaba, o actualmente yo considero que es mejor de lo que se esperaba, subo. Está muy bien, pero tú tienes una deadline de tiempo, porque esto no es para siempre. Hay que ver resultados. Y si realmente la inflación encuentra cualquier obstáculo y se alarga en el tiempo para reducirse al 2%, esto será un problema, porque no se reduce según las expectativas generadas ahora. El mercado se irá poniendo nervioso y va a volver a caer, ¿vale? Si no reducimos según estas expectativas que hemos generado, el mercado se pondrá nervioso y volverá a caer. Además, hay otro prisma y son las noticias, porque la situación ahora mismo es delicada. No soy un detective, no soy licenciado en economía, pero soy capaz de entender que la situación es delicada. Y en cualquier momento una noticia sobre inflación o tipos de interés nos pone otra vez en nuestro sitio. O directamente una noticia inesperada sobre otro de los aspectos que están afectando ahora mismo en los mercados. Recordad que tenemos una crisis energética
que bueno, más o menos se está pudiendo sobrellevar. Tenemos una crisis bélica, Rusia y Ucrania, que está como está. Tenemos muchas crisis inmobiliarias en China, en Estados Unidos. Tenemos problemas de solvencia en múltiples empresas, no solo de criptomonedas, sino empresas más tradicionales, como por ejemplo Evergrande. O sea, la situación es realmente delicada, ¿no? Pero bueno, entendiendo ahora mismo el contexto, entendiendo un poco cuál es la situación, por qué el mercado está subiendo y cuáles son los argumentos negativos, contextualmente hablando, que podemos encontrar, vamos a hablar ahora del análisis técnico de Bitcoin y a por la predicción de lo que creo que va a hacer Bitcoin, criptomonedas y mercados tradicionales, ¿no? Entonces, yo personalmente lo que creo que va a pasar es que vamos a seguir subiendo. Ya lo he dicho en anteriores vídeos, evidentemente hay que ir superando obstáculos, ¿no? O sea, esto es clarísimo, pero como por ejemplo, alguno de ellos puede ser, pues vamos a marcar algún que otro ejemplo, pese a que y ahora desarrollo un poco qué quiere decir seguir subiendo, ¿no? Pero creo que van a haber obstáculos y que vamos a tener que ir superándolos. El primero de ellos es, pues, por ejemplo, la parte superior de la cuña. Este nivel de los 24.100 es un nivel muy importante, porque si esto lo asimilamos como cuña, el target en este tipo de patrones es el máximo o mínimo anterior, con lo cual el target sería este nivel de aquí, nivel donde vamos a encontrar realmente resistencia y realmente muchos operadores que sigan apostando por caídas en el mercado, igual que cuando hay correcciones, compras para que siga subiendo y así sucesivamente. Hay gente que cuando está subiendo en una tendencia bajista vende para seguir cayendo, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, la parte inicial de la cuña es un nivel de resistencia muy importante. Además, coincide con la media móvil de 50 semanal. Otro obstáculo es entender que un movimiento bajista, desde los niveles en el que nos encontramos actualmente, de entrada, lo que representa es un pullback. Al final, el mercado sabéis que se mueve perfectamente a través de impulsos y correcciones y que lo habitual es, después de formar un impulso, caer. No porque sí, sino pues porque hay mucha gente que ya ha obtenido suficientes ganancias y vende, hay gente que ve que llega a niveles técnicos importantes y vende, el inversor necesita realmente testear ciertos puntos, necesitamos como traders, como inversores, como operadores y participantes en el mercado, decir, vale, está subiendo, pero ¿esto qué es? ¿Un pullback para seguir cayendo o se trata de un movimiento impulsivo en forma de pullback y podremos ver un cambio de tendencia? Pues oye, ¿yo quiero que el mercado caiga? No, yo prefiero que suba, pero evidentemente lo que quiero es que se testeen ciertos niveles a modo de verificar si realmente nos hacemos fuertes en niveles que anteriormente eran resistencias importantes o eran niveles difíciles, pues ver si ahora los actuamos o los utilizamos como soporte. Yo quiero que suceda eso. Entonces, pese a que el mercado yo considere que pues como target mínimo vamos a llegar a los 24.000, 25.000 y ahora hablaré de qué es lo que espero en cuanto a más largo plazo, en cuanto a una tendencia mayor, puede formarse un pullback independientemente en medio de la situación actual y los primeros targets. Esto es así. Y el primer movimiento bajista que veamos es un pullback. Y otro obstáculo, como digo, relacionado con el pullback, va a ser que esta caída se haga fuerte en ciertos niveles. Habrá niveles diarios importantes, evidentemente hay muchos niveles diarios que son determinantes, los 21.300, los 19.700, bueno, hay muchos niveles diarios que pueden romperse o no, ¿no? Pero lo que yo quiero ver es que se hace fuerte en términos semanales. Yo quiero ver la bull market support band, yo quiero ver esta zona de los 19.000, yo quiero ver cómo se marcan mínimos crecientes. Ya hemos hecho un máximo creciente respecto a este punto de aquí. Hay que ver mínimos crecientes también y hay que ver si el mercado se hace fuerte en este movimiento o hipotético movimiento de pullback. Evidentemente, no es que quiera que el mercado caiga, pero sí que es verdad que un inicio de movimiento bajista serviría para verificar este tipo de situaciones, ¿no? Como veis, lo que quiero no es entrar en la forma de la subida, o sea, me da igual si el mercado sigue subiendo y luego cae, si cae desde aquí, no es lo que busco. Ya os he dicho al principio que no es momento de marcarte la jugada, marcarte la medalla en cuanto a una predicción, porque no creo que haya sentido ahora mismo en eso. Lo que quiero, y en lo que sí que voy a entrar, es en la forma del siguiente mercado. Y es que a pesar de que un movimiento alcista más prolongado sea posible, creo que el dibujo va a ser totalmente distinto a lo que ha hecho Bitcoin en los últimos años. Creo que estamos acostumbrados a un price action en donde el precio se levanta, hace un pullback importante en forma de mercado bajista, se levanta, hace un pullback importante en forma de mercado bajista y así sucesivamente, ¿no? Pues bueno, yo creo que lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser algo mucho más similar a este mercado de aquí, a un movimiento
más complejo, más difícil, menos atractivo en cuanto a subida que no, pues por ejemplo, a el mercado alcista del año 2015, 2016, 2017, hasta que vino el 2018 e iniciamos este mercado bajista, ¿no? Creo que el precio ni técnicamente, ni en cuanto a madurez, ni en cuanto a situación contextual está preparado para iniciar directamente un bull run. O sea, creo que esto nos queda muy lejos, nos queda muy grande y no entro en ni manipulaciones, ni historias en vinagre. No, entro en lo que veo técnicamente hablando y entro en lo que veo contextualmente hablando. Y dejando de lado el tema de los despidos, dejando de lado el tema de pues otros puntos interesantes, es cierto que las expectativas que se han generado para que se forme esta subida, que como veis no es únicamente en Bitcoin, es en todos los mercados, en mayor o menor medida, Estados Unidos también está formando una subida muy importante desde los mínimos anteriores, desde este doble suelo. Pues bueno, pese a que esta subida que se ha generado en todos los mercados es interesante y está muy bien, creo que no está del todo justificada y creo que tiene fecha de caducidad. Técnicamente hablando tendremos que ir derivando y tendremos que ir analizando qué es lo que nos va diciendo el gráfico, porque como os digo, no podemos ser cabezones y si estuviste siendo cabezón en este punto de aquí, te comiste toda esta caída y si fuiste cabezón en este punto de aquí, te comiste todo el mercado bajista de lleno. Entonces, si ahora te pones cabezón en este punto de aquí, lo que te vas a perder es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es no sesgar el análisis, no intentar que suceda o intentar manipular para que vaya en la dirección que yo quiero o que yo he predicho, sino que hay que ir analizando poco a poco, ¿no? Y esta subida, si bien está justificada si el escenario fuera real, creo que está marcada en base a unas expectativas que no se van a cumplir del todo, porque primero, como digo, el tiempo es una herramienta que corre en nuestra contra, porque la inflación al 2% es el objetivo, todo lo que no sea 2% está mal. Realmente está mal y no lo tenemos para siempre y las noticias pueden salir en cualquier momento, ya sea para decir, oye, señores, que al final los tipos de interés van a tener que ser X y esto puede sentar muy mal al mercado, o cualquier otra noticia negativa. Seguimos en mercado bajista, con lo cual las noticias negativas están a la orden del día, ¿no? Entonces, creo que este movimiento está muy bien, creo que tendremos que ir analizando qué es lo que va sucediendo, pues bueno, semana a semana, pero sinceramente considero que el bull run no es algo que vaya a venir pronto, ni en el corto, ni en el medio, incluso ni en el muy largo plazo, y que lo que vamos a ver es, si bien una subida interesante que va a seguir prolongándose durante las próximas semanas y meses, independientemente de los pullbacks que se formen entre medio, creo que el movimiento va a ser mucho más de rango, mucho más de subida importante, caída importante, que no de ya seguir subiendo y seguir y seguir y seguir y seguir como se ha formado en anteriores bull run, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.